Sexualizado de una mujer está mal. Está mal. Hay muchos fetiches, ¿no? Y es algo que también se habla muy poco, que es súper tabú. Puedo poner un pip, pero la palabra también sigue existiendo como un insulto en la juventud, ¿no? O sea, ¿Qué pasa si no tengo deseo de tener sexo con mi pareja? cuando estamos mal, cuando estamos bien estamos muy bien, pero cuando estamos mal estamos muy mal, ¿no? Usar el cuerpo de otra persona como si fuese una masturbación, ¿no? Hola a todos, hoy estamos aquí con Agustina en un espacio de Monday, otra vez, primer capítulo con una entrevistada, estamos muy contentos de tenerte aquí. Lo primero de todo te presento brevemente y tú dices o añades todo lo que nos dejemos. Perfecto. Porque tienes un currículum que la verdad que es espectacular, vaya currículum, psicóloga y sexóloga, divulgadora. Ya desde entrada recomendamos a todo el mundo que visite tu Instagram y todo lo que has hecho, incluso si no nos equivocamos has participado en algún programa de televisión, de WeTV, y además educadora, ¿no? En temas de sexología con estudiantes. Sí, total. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Qué ilusión también formar parte de un proyecto con psicólogos también, no sé, que también nos conocemos desde hace un tiempo, así que es muy agradable para mí. Y con esta presentación que me hacen, realmente, sí. Bueno, es tu currículum, Agustina, ¿eh? Sí, lo que pasa, bueno, alguna los vive siempre como de una manera diferente, ¿no? Total. Sí, pues también me dedico a la educación sexual, o sea, principalmente en institutos y, bueno, divulgo en redes sociales desde hace unos años. Qué guay. Sí, está divertido. Vale, pues bueno, para entrando en materia, hoy el podcast tratará sobre todo sobre la parte de sexología, porque no hay tantos profesionales trabajando en este tema. Coincidimos desde Monday, ¿no? Hace poco hablábamos de que muchos pacientes vienen a consulta y acabamos hablando de temas sexuales o problemas, o que es algo como que la persona lo vive como algo problemático muchas veces y hay una relación muy estrecha con lo que es la salud mental, ¿no? Y la primera pregunta que te queremos hacer, que hemos dudado mucho de si abrir el podcast así o no, era ¿por qué le damos tanta importancia al sexo y es como un poco el eje de nuestras vidas o de nuestras preocupaciones? Es que al final el sexo, todo lo que es la sexualidad, es una parte muy importante de nuestra vida porque vemos, bueno, nos influyen aspectos como la identidad, el poder también, ¿no? O sea, qué espacio ocupamos en la sociedad, la validación, es todo, ¿no? O sea, bueno, no solamente el disfrute, ¿no? Pero también como que tiene una importancia a nivel social, ¿no? O sea, de cómo te mostrás como ser sexual o no, ¿no? O sea, al final, bajo la sexualidad también hay mucho manejo de cosas, ¿no? Me refiero, no lo sé, por ejemplo, muchas relaciones, muchos vínculos que se basan también en sexualidad. Como que en realidad en el mundo la sexualidad es algo muy importante. Bueno, es que yo creo que es la sensación de que quieras o no, si estás con amigos, es un tema que siempre sale, o hasta con la familia, no sale, pero está la tensión de cuando se habla de sexo, ¿no? Y la primera pregunta era ya, Raúl, ¿no? Empezar a hablar de qué es la sexología directamente, ¿no? Bueno, más que nada para que la gente lo entienda un poquito, que nos expliques un poquito qué es la sexología en sí, con qué tipo de pacientes trabajas, ¿no? Y qué diferencia hay un poco con la psicología más clínica, ¿no? Que la gente a lo mejor puede conocerla más, con la terapia al uso, ¿no? Total. Entonces, ¿nos puedes dar algún detalle para que la audiencia lo comprenda un poco mejor? Pues, a ver, dentro de la sexología, lo que nosotros trabajamos mucho es como la identidad, el deseo, la manera de vincularnos, no sé, el tipo de relaciones que tenemos, cómo disfrutamos de nuestro cuerpo o no, culpa, cultura, religión, ¿no? O sea, al final, dentro de lo que es la sexualidad, bueno, maternidad, paternidad, ¿no? O sea, estamos hablando desde un desarrollo físico desde que nacemos, ¿no? Y cómo esto se va transformando a medida que van pasando los años, ¿no? Porque podríamos hablar, por ejemplo, de la adolescencia, de cómo todos los cambios que hay en tu cuerpo, que hay el eje principal, estamos hablando prácticamente de la sexualidad, ¿no? O sea, porque, no sé, por ejemplo, la menstruación, ¿no? Después, a nivel hormonal, cómo esto va cambiando durante la vida. En el cuerpo de la mujer vemos todos los cambios que conlleva a nivel incluso de humor, ¿no? Porque si pensamos en, no sé, en nuestros cambios hormonales, la menstruación, todo esto está relacionado directamente con nuestra sexualidad también, ¿no? O sea, a nivel reproductivo y como también forma parte de las relaciones de pareja, ¿no? Porque se entiende que en una relación de pareja la sexualidad es uno de los ejes más importantes, que ahí veremos
que ocupa, ¿no?, en cada pareja. Pero bueno, digamos que en la vida muchas cosas se mueven a través de la sexualidad y es algo que va cambiando mucho según el momento vital, según, bueno, todo, porque nadie se imagina o nadie quiere quizás necesariamente imaginarse a personas de 90 años compartiendo sexualidad, ¿no? Pero también forma parte, ¿no? Me puedo ser del guión ya. Es que ahora que me va a matar, me está mirando ya. Pero es que has dicho una cosa, me parece súper interesante y no sé si podríamos profundizar un poco, pero cuando habla de la religión, ¿no? Porque también aquí, en general, tenemos una moral cristiana, católica, sí, claro, que nos influencia mucho, ¿no? Y que nos ha hecho ver la sexualidad mucho como un tabú y ahora abrirnos, pero con una tensión tremenda esa apertura a la sexualidad, ¿no? Porque claro, tú seguro que tienes pacientes con diferentes religiones, ¿no? Y que al final tienen un background o hasta unas creencias propias muy distintas a cómo afrontar las relaciones sexuales. Completamente, o sea, quieras o no, a ver, estoy generalizando, ¿no? Pero muchas veces podemos ver en entornos donde hay gente que ha tenido una educación cristiana, católica desde el colegio, ¿no? O sea, tengo muchas pacientes que han ido a colegios católicos. Claro. Entonces, el tipo de información que tienen y la información que se va creando en relación a la sexualidad es un pensamiento muy concreto, ¿no? O sea, es que el comportamiento sexualizado de una mujer está mal. Está mal. Entonces, esto genera culpa, asco, genera un rechazo muy grande al propio deseo sexual, genera un rechazo hacia mi propio deseo porque lo que estoy deseando está mal. Y esto es algo que sucede hoy en día, o sea, no es como que hablamos quizás de otra época, ¿no? Pero a veces cuando pensamos en la sexualidad, quizás, por ejemplo, a nivel mío, ¿no? Yo a nivel educativo en mi casa, pues, bueno, sí todos venimos un poco, ¿no? Quizás de una casa más cristiana, pero nunca no he hecho ni la comunión, ¿no? Yeah. Entonces, como que en este aspecto podemos pensar que la mayoría de gente de nuestra edad lo vive de la misma manera. Como, bueno, más, ¿no? Como hablar de la sexualidad como algo un poquito más normalizado. Pero no es así, o sea, no es así y hay mucha gente que bueno, el tema de la religión lo tiene muy presente. Pero hay un tema, o sea, más allá de que haya gente que lo viva más intensamente o menos intensamente, pero que hay un cierto, o sea, comentabas antes, ¿no? La importancia de la variable de la sexualidad, que no es algo inocuo que pase por nuestra vida, sino que es troncal, ¿no? Que nos atraviesa toda la vida, ¿no? Como has comentado antes. Pero hay un ocultismo alrededor de ella, quiero decir, no se habla, bueno, tú esto lo dominarás mucho más, pero en general en los hogares no se habla de sexualidad de manera directa, todo el mundo intuye o interpreta que la gente tiene sexo, pero no se habla con detalle, la gente no pide ayuda, la gente acepta dinámicas de control, de abuso y demás por no explicarlas, ¿no? Muchas veces, y es interesante porque todas las canciones hablan de lo mismo, todas las películas lo meten por ahí, y es como, nos tocamos los ojos cuando todo el mundo quiere o lo practica, ¿no? O sea, más allá de que tú seas más religioso o menos religioso, es como que hay una especie de moral y una ética que pone una niebla por encima del sexo y hace pues que la gente pues tenga problemas con los que tú sueles tratar, ¿no? Es que hay, o sea, muchas veces cuando yo, por ejemplo, hago la pregunta en consulta, ¿no? Describime qué es el sexo para vos, o sea, con palabras, ¿no? Con adjetivos. ¿Qué implica el sexo? Y hay mucha gente que te lo describe como pues, disfrute, como un momento de diversión, ¿no? Digamos, adjetivos que podríamos pensar como positivos, ¿no? En relación a la sexualidad. Y luego hay otra parte que es culpa, vergüenza, miedo, inseguridad, violencia. Eso es común, ¿eh? Mucho, mucho. Porque es que, claro, esta experiencia también existe, ¿no? O sea, y al final, por ejemplo, todas las inseguridades que hay en relación al físico, esto es algo que también afecta muchísimo dentro de la sexualidad, ¿no? O sea, que la gente igual muchas veces no se permite compartir sexualidad porque, bueno, no sé, esto, por ejemplo, tengo muchas mujeres en consulta y con el tema de físico hay muchas barreras, ¿no? En relación al disfrute. Pero bueno, esto que estabas diciendo, creo que es algo que a todo el mundo nos interesa porque es algo que se puede llegar a sentir muy intensamente, ¿no? O sea, como este deseo, estas ganas, pero está muy poco acompañado sexualmente, ¿no? Es como lo que me enfrento a veces, ¿no? Cuando, voy a dar charlas en algunos institutos, muchas veces la sensación que tengo es que hay padres que tienen miedo a que lo que yo vaya a decirles vaya a fomentar que la gente tenga un comportamiento sexualizado fuera de
no sé, de la edad que les tocaría, ¿no? Y el enfoque de la sexología es completamente lo opuesto. Es cómo vivir la sexualidad desde un bienestar, ¿no? Desde un bienestar entendiendo mi cuerpo, entendiendo el cuerpo de la otra persona y cómo con el consentimiento y con esta conciencia de qué es lo que siento bien y qué es lo que siento mal, puedo tomar decisiones. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando yo siento en mi cuerpo que hay cosas que no me están gustando y soy consciente de esto, y tengo las herramientas para poder expresarlo en un momento de vulnerabilidad, esto me puede evitar situaciones desagradables. Y Didi, Raúl, adelante. Es un tema muy interesante, ahora lo seguiremos profundizando, pero es como que algunos padres tienen como una amnesia metafórica, ¿no? Porque al final ellos también tuvieron impulsos sexuales en la adolescencia y lo vivieron. Y seguramente nadie les apoyó, ¿no? Y es como cuando llega el momento de que sus hijos también lo experimenten, es como que prefieren negarlo, o sea, seguir manteniendo el patrón, a darles a mano que ellos hubieran necesitado, ¿no? Pero yo creo que no sé si es tanto amnesia, sino de si yo he llegado aquí sin necesitarlo, esto pasa en muchas cosas de la vida, ¿no? Pues ¿por qué hay que darle más inputs sexuales a mi hijo? Además, con toda esa moral cristiana y todo ese tabú que hay sobre el sexo, a ver si ahora, lo que tú dices, ese miedo, a ver si ahora mi hijo sale y me la lía esta noche y no sé qué, o con las niñas aún, creo que hay más protección Sí, aún, sí. ¿no? Ese miedo. No sé, yo creo que va más por ahí, ¿no? Porque si nunca hemos hablado de sexo y todo el mundo ha tenido su vida normal, ¿por qué ahora hay que hablar de sexo? Y como tú dices, a lo mejor hay muchas personas que luego sí que lo han pasado mal. Claro, pero luego también, por ejemplo, como padres, ¿no? Que igual tampoco acompañan a sus hijos adolescentes, porque tampoco tienen herramientas. O sea, me refiero, creo que han llegado a la vida adulta también muchas veces haciendo malabares y tampoco sabrían cómo expresarlo de una manera mejor porque yo todavía no lo tengo resuelto, ¿no? Es como el conservadurismo, ¿no? De no querer mejorar. Es decir, estamos estancos, estamos bien, podemos mejorar o empeorar, pero por el riesgo de empeorar no quiero mejorar tampoco. Bueno, les recomendaremos a todos estos padres que se ven este podcast para entender bien qué es la sexualidad. Muy y bien. Para ir avanzando, Sí. una pregunta que yo creo que es una palabra que se utiliza mucho, mucho, mucho ahora, que yo no la utilizaba con 15 años, pero ahora parece hasta casi de los psicólogos, ¿no? O se utiliza, ¿no? En el ámbito divulgativo seguro. ¿Qué es una relación tóxica? A ver, se utiliza mucho esto y lo podemos ver en Instagram constantemente, perdón. Hablamos de relaciones tóxicas, red flags, green flags, ¿no? Como que todo está más o menos en el mismo saco. A ver, desde la sexología nos gustaría hablarlo como dinámicas tóxicas, no como una relación tóxica como tal, ¿no? Como para no poner una etiqueta a una relación, ¿no? Porque al final son dinámicas que van sucediendo dentro de las personas. Unas dinámicas tóxicas que pueden suceder, digamos, son situaciones en las que, por ejemplo, cosas que vemos, ¿no? Hay una de las dos personas, ¿no? Igual hay una verticalidad en la relación muchas veces, ¿no? La persona que es un poco más dependiente de la otra es como que le da una autoridad a todo lo que dice y lo que hace, ¿no? Y como una admiración y también un sentimiento de inferioridad en muchos casos, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, que es la historia personal de cada uno, ¿no? Porque puede ser, pues no sé, autoestima, experiencia en relaciones, demás. Podemos ver que muchas veces la persona que se encuentra en la posición superior dentro de esta verticalidad tiene actitudes como culpar a la otra persona siempre cuando hay algún problema, ¿no? La responsabilidad siempre es de la otra persona, es como, no sé, reproches, ¿no? Es como intentar también aislarla dentro de todo de su entorno, ¿no? O sea, es como tu entorno no es suficiente o como... Es muy complicado porque son personas, o sea, que igual te venden como que te quieren mucho y están muy pendientes y están como sosteniéndote mucho, pero por otros lados te hunden bastante, ¿no? Entonces, para la persona que está en esa dinámica en la que se ve como sube y baja, digamos, estas emociones, pues es difícil darse cuenta que estás ahí, es difícil salir. Yo creo que una de las cosas importantes para sentir es cuando sentimos esta ansiedad en la relación, como de, como se me va, viene, se me va, ¿no? Como esta poca estabilidad. Podemos estar pensando que igual se está dando algún tipo de dinámica tóxica que encima es muy adictiva. Claro, yo creo que es una cosa muy interesante, que es que no es la relación tóxica, y voy a repetirlo, ¿no? Porque me parece fundamental y no lo habíamos planteado nunca, sino de son las dinámicas o ese cúmulo de dinámicas que la pueden convertir en tóxica, ¿no? Porque siempre va a poder algo
que esté mal hecho una relación y que a lo mejor lo podamos corregir y no sea tan complicado, pero cuando está ese cúmulo que acaba repercutiéndome, yo supongo, en mi salud emocional o mi bienestar psicológico, ahí empieza a haber el problema. Y claro, atado con eso te pregunto, ¿y cómo salimos de eso, ¿no? Ya no solo de esta, ¿no? ¿Cómo salimos de una relación en la que no quiero estar? ¿O cómo supero esa ruptura luego, ¿no? Porque también es otro tema central, ¿no? ¿Cómo superar una ruptura? Parece que nos acaba el mundo cuando lo dejamos con el novio o la novia. Es que acá hay que sanar varias cosas, ¿no? Porque ¿qué pasa? En una dinámica tóxica podemos decir que tenemos como una tensión que te la dan y te la quitan, ¿no? Todo el tiempo es como estás muy bien o estás muy mal, ¿no? O sea, si lo miráramos en un gráfico, hace como un efecto así. Montaña rusa emocional. Una montaña rusa emocional, que es bastante similar al de las adicciones a una droga, ¿vale? Más o menos, ¿no? Porque entonces, cada vez que bajamos, ¿no? Volvemos y este mismo subir y bajar crea como una adicción a estas sensaciones, ¿no? Porque frases típicas, ¿no? Porque cuando estamos bien estamos muy bien, pero cuando estamos mal estamos muy mal, ¿no? Entonces, toda esta intensidad de emociones lo que hace es que luego voy a una relación en la que no están dándose este tipo de dinámicas tóxicas y me puede pasar que no sepa valorarlo como algo positivo, ¿no? Y que vuelva a necesitar, por así decirlo, encontrarme con un perfil similar que entienda este juego de dinámica tóxica para que yo pueda volver a sentir emociones intensas, ¿no? Por eso hay un video en Instagram, un reel así que me parece como divertido, ¿no? Que dice se escucha a una chica escuchando un audio en el móvil, ¿vale? Dice, cuando decidís darle una oportunidad al chico que no es tóxico y que es tal, ¿no? Y se escucha, buenos días, ¿no? Un audio como súper pasteloso, también un poco como aburrido, ¿no? Pero porque, bueno, hay que reeducarnos, ¿no? Bueno, y entender qué es lo que me puede atraer de una persona que no me aporte este tipo de emociones sube y baja. Porque si no, es muy probable que volvamos a repetirlas. Entonces, es difícil salir porque es difícil darme cuenta dónde estoy parada y qué es lo que estoy necesitando y por qué me estoy enganchada tanto a esto, qué es lo que a mí me beneficia de esto. Y darme cuenta que en realidad acá si trabajo también un poco mi autoestima, quién soy y demás, voy a darme cuenta que si quiero algo es que quiero que alguien sea estable, quizás en el amor o la atención que me da y no me da esta inestabilidad constante. También porque tenemos un poco de miedo a la impermanencia y a la permanencia también, ¿no? Como que a veces puede ser que nos falte el aire pensando, ostras, esta persona puede estar conmigo 20 años. Realmente, o sea, son decisiones muy difíciles y es como que estamos como obligados a tomar, pues también, más allá de esta adicción, ¿no? Que puede producir el refuerzo variable, ¿no? Que es un poco lo que comentaba, sí, ¿no? sí. El sub y baja, ¿no? Yo creo que también no podemos obviar toda la presión social que envuelve a la pareja, sobre todo la monógama, ¿no? Es como que tu sitio es tener pareja. Si no tienes, estás mal. Entonces, eso nos hace aguantar una serie de dinámicas pues, desadaptativas, ¿no? Como comentábamos antes. Y mira, le suma a la adicción que tú mencionabas, le suma un peso muy más fuerte, ¿no? Porque al final llegas a una edad, esto lo comentábamos en el segundo podcast, llegas a una edad en la cual todo tu círculo de amistades a lo mejor tiene pareja, tú empiezas a restringir tu vida social, por ejemplo, y te pones en segunda fila, ¿no? Entonces, conforme avanza la edad, es mucho más fácil entrar en esas parejas con riesgo desadaptativo o tóxico, como le quieras llamar, porque cada vez la presión social es mayor. Bueno, cuanta más necesidad o más inseguridad tengas, ¿no? En que pues, si yo tengo la presión de me voy a quedar sola, me voy a quedar sola y no voy a conseguir a nadie y todo el mundo está en pareja, tal, al final desde esta carencia afectiva también estoy pidiendo, ¿no? Un poco adaptándome o aceptando cosas que igual no aceptaría si no estuviese en una posición de necesidad, por así decirlo. Claro, y yo ahora el caso contrario, ¿no? Hablad de esa pareja que es una montaña rusa, que estoy aquí, ahora estoy aquí, ahora estoy aquí, vale. Y cuando la pareja está muy plana, ¿no? En ese momento donde pasa de llevamos 10 años juntos y empiezan a pasar cosas como una pregunta que también la gente nos la ha trasladado para que te la hagamos, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo deseo de tener sexo con mi pareja? O a veces pienso otra, ¿no? Contesta la que quieras en orden que quieras. ¿Y si se me pasa por la cabeza abrir la relación con mi pareja o
relación o otro modelo de relación, ¿no? ¿Cómo afrontamos esto? O si te has encontrado en casos que haya pasado esto. Sí, a ver, esto son cosas muy comunes ambas. Son cosas que mucha gente se plantea y son casos, bueno, bastante habituales. Por ejemplo, el de no siento deseo siento deseo sexual, ¿no? Esto es muy común porque al final lo que sucede muchas veces es que al principio de las relaciones igual, no te digo a los 10 años, pero te hablo a los 3, más o menos, que ahí es donde noto que 3, 4, ¡pum! La gente empieza a salir con una persona, ¿no? Empiezan a tener una relación y al inicio de cualquier relación, en etapa de enamoramiento y demás, hormonalmente hay una activación del deseo sexual más elevada, ¿no? O sea, porque incluso la novedad de ver a tu pareja sin ropa o que te toque por primera vez, ¿no? Es como algo muy estimulante de por sí. Pero cuando va pasando el tiempo y, por ejemplo, sumamos convivencia, que eso también es un punto donde cambia bastante cuando la gente empieza a vivir en pareja, el deseo sexual vemos que empieza a variar, ¿no? Puede llegar a disminuir, no siempre, pero puede llegar a disminuir. Y acá empieza a haber problemas cuando el deseo sexual de uno u otro está en diferentes necesidades, ¿no? Y eso es cuando empieza a haber un problema, porque si luego disminuye, por ejemplo, mi mente, imagínate que una pareja, antes de ir a vivir juntos, tenían sexo 7 veces por semana, ¿no? Una cada día. Y luego se van a vivir, sí, ¿no? Lo estoy poniendo como que exageración. Tela, ¿eh? Y luego se van a vivir en pareja y tienen 2 veces por semana, pero están a gusto con esto, no hay un problema, ¿no? El problema viene cuando una de las 2 personas quiere las 7 veces y la otra quiere 2, ¿no? Entonces ahí es como, bueno, ¿cómo llegamos a un punto? Y esto estoy hablando en un caso de una frecuencia bastante alta, ¿eh? Normalmente quizás lo hablamos incluso de una vez al mes, ¿vale? Pero también, yo creo, ligándolo con lo que has dicho, ¿no? Que es un tema de no solo que deje de haber, por ejemplo, sexo, ¿no? Por hablar de este ejemplo, ¿no? Sino que no se comente el por qué. Porque ahí entran las interpretaciones de cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un paciente, también te lo quería comentar después, que él tenía disfunción eréctil, ¿vale? ¿Qué le pasaba? Él se ponía a mirar vídeos, a mirar, sí que es verdad que le costó un montón de tiempo en acudir a un profesional, pero bueno, acabó yendo a una sexóloga y no sé cómo acabó el tema. El tema, porque la derivé yo. El tema es que él tenía problemas de disfunción eréctil y la chica con la que estaba saliendo se ponía a llorar. Porque asumía que era una cosa suya, un tema a lo mejor físico o bueno, que nada que ver. Entonces, que había un vínculo ansioso enorme porque Sí, él ya no solo tenía miedo de que no tuviera una erección, sino de que ya no se pusiera a llorar. De hacer daño. No sé Exacto, no quería hacer, entonces dejaron de tener sexo por completo. Y eso reventó su relación y bueno, pues acabaron los dos mal, ¿no? Pero una relación que estaba perfecta y únicamente por malas interpretaciones. Claro, es que por eso no, o sea, por eso desde la sexología trabajamos el bienestar en las relaciones sexoafectivas, porque si yo puedo comunicarle a mi pareja, pero para esto lo tengo que saber bien también, ¿no? Y decir, mira, esto que me está pasando no tiene nada que ver con vos, a mí me gusta tu cuerpo, porque es lo más común. Cuando la otra persona de golpe no quiere tener sexo o no puede físicamente porque hay una falta de erección, la persona que está como siendo rechazada es, no te gusto. No te atraigo, no te gusta el sexo que tenemos. Es como lo primero, ¿no? Porque, bueno, siempre nos apuntamos hacia nosotros, ¿no? Pero... Y hacia el físico. Sí, claro. Sí, no te pongo, ¿no? O sea, pero es importante, por ejemplo, ver que esto es más de la otra persona, que a ver, que hay muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, si no estás teniendo una buena estimulación y llevamos 3 años juntos y cada vez es que no siento nada y no me gusta el sexo con vos, bueno, eso es una cosa, ¿no? Que se puede también trabajar, que también se puede dar. Pero si es porque son cosas mías personales, bueno, a ver cómo lo podemos acompañar entre ambos. Pero sí, la gente, bueno, se lo toma como, son heridas muy personales, porque también es un momento de mucha vulnerabilidad. Estoy sin ropa, estoy como también exponiéndome, dando lo mejor que tengo, también con mis vergüenzas, con mis cosas, y de golpe la otra persona, físicamente o por como sea, me está rechazando, para mí es un ¡qué dolor!, ¿no? Pero bueno,
Y vas directamente a conectar con tus vergüenzas también. Claro, claro. No vas a conectar con la racionalidad, vas a conectar con la irracionalidad, ¿no? Sí, y esto es lo que sí. crea pues, este caos ansioso. Bueno, pero porque la tele, nuestra cultura, nuestra religión ha enseñado que si alguien tiene una disfunción eréctil conmigo es desastroso, o sea, eso es que no me quiere, eso es que no me valora, y todo ese trabajo educativo también que tú Los dices hombres que hay que ir siempre tienen haciendo. que tener una erección súper fuerte, La masculinidad durante un montón de súper... tiempo, eso no se puede ir nunca, y si pasa, hay que generarlo. Mal, Sí, claro. sí, bueno, es que es como la cara también que afecta negativamente del machismo a los hombres. Es, por ejemplo, la performance sexual. O sea, el hombre tiene que ser un empotrador, ¿no? Entonces, cuando esto genera muchas dudas en relación al tamaño del pene, por ejemplo, la calidad de la erección, el tiempo que lo vamos contando, ¿no? O sea, no sé, los orgasmos que tiene la otra persona cuando está conmigo. Es como... ¿No has visto las medias esas de cuánto duran los hombres en España antes de correrse? Ay, ¿O esa cuánto no. es el tamaño del pene El tamaño del medio pene, en sí, España? sí, En plan, hay eso como sí. muchas estadísticas que no sé cómo las hacen, porque es una buena pregunta cómo sacan esas estadísticas. Mucho número y Pero- mucha matemática en algo que podía ser una práctica desde el amor y desde el respeto, y es como que todo tendemos a analizar y a sesgar por números que son fríos, ¿no? Es muy Es total. terrible. Total. Sí, sí, como cuántas veces debería tener sexo por semana, pero es que esto, vos pones en Google cuántas veces debería tener sexo y hay millones de artículos de 3 veces, 2 veces, no sé, mucho, Sí. mucho, y al final esto hablamos de que es lo que sientas bien, lo que se sienta bien. O sea, hay parejas que igual tienen sexo una vez al mes, que viven en convivencia y demás, ¿no? Y están muy a gusto con eso. Totalmente. Yo me imagino que cada pareja o cada persona tiene una práctica y si tiene suerte de conseguir la que se sienta cómoda. Claro, no hay datos malos o buenos, yo creo, que eso es lo Claro. importante. Y ahora, dejando este tema así más de sexo, masculinidad y tal, Raúl me decía cuando preparamos el guión, hay que preguntar sobre esto, ¿no? Sobre esa relación, bueno, ahora tú la pregunta, ¿no? Entre el afecto, ¿no? ¿Cómo se solapa el afecto con la sexualidad? ¿Qué relación? O sea, si juntas las dos variables de sexo y afecto, ¿qué nos puedes comentar? O sea, ¿están relacionadas? ¿Están relacionadas? ¿Es posible tener sexo sin afecto? A ver, es posible, sí, es posible. Lo que pasa, en mi punto de vista, es que, por ejemplo, ¿no? O sea, también creo que es diferente para hombres y para mujeres por las hormonas que se generan en el momento sexual, ¿no? Las mujeres suelen generar oxitocina, por ejemplo, ¿no? Que es algo como que fomenta el vínculo, fomenta como cariño, ¿no? En cambio, los hombres no tienen esto, ¿no? O sea, bueno, no sé cómo es bien específicamente como para explicarlo acá, pero sí que está conectado con la vasopresina, ¿no? Va por otro sistema. Entonces, ¿se puede tener sexo sin afecto? Sí, por diversión, sí. Pero también, no sé, yo me planteo qué es el sexo, ¿no? O sea, me planteo qué es el sexo y qué es compartir sexualidad, ¿no? Porque creo que muchas veces cuando nos planteamos socialmente el sexo como sexo y ya, creo que muchas veces la gente lo agarra como usar el cuerpo de otra persona como si fuese una masturbación, ¿no? Por ejemplo, tengo pacientes que son homosexuales, hombres, igual pues salen de la discoteca y se están yendo a su casa porque igual no ligaron con nadie que querían y abren Grindr y en 5 minutos entra alguien, pero en 5 minutos entra alguien por la puerta, tienen sexo y se van y no saben ni cómo se llaman. Que esto es válido, por supuesto, que cada uno con consentimiento, si hay consentimiento y hay respeto, que cada uno haga lo que quiera. Pero esto, desde mi crítica, sí, y en mi ojo privado, es también a veces como, creo que utilizar el cuerpo de las otras personas como utilizarlo, como si me fuese pues a masturbar. Como Satisfyer. Como Satisfyer. Sí. Pero, o sea, tú ves que, por Bien. ejemplo, en este tipo de relaciones, ¿no? Esporádicas de la noche o demás, que es únicamente fisiológico. Es decir, ¿tú crees que es posible? Porque en el sexo, o sea, tiene que haber una mínima conexión, aunque sea mínima, ¿no? O sea, hay sexo muy conectado, pero el hecho de tú estar exponiendo, como comentábamos antes, tu intimidad hacia otra persona, por mucho que sea de una noche, ¿no crees que siempre puede haber un parámetro afectivo que se afecte y que eso es lo que nos atrae también?
Pienso que sí, o sea, creo que hay de todo, ¿no? Por ejemplo, como este caso, estos casos que te puedo decir, que lo estoy llevando a un extremo, ¿no? Como el de le escribo a alguien, 5 minutos viene y pum, y es como puramente sexual. Pero que esto, en mi opinión, también muchas veces luego se conecta con el vacío que se queda la persona después de... ¿Qué sentido no tiene? O sea, o creo con que el es como... vacío o con el empoderamiento social, porque al final el sexo está bien visto socialmente. Otra cosa es que tú luego lo Sí. valores negativamente, que sea de una noche o que no, que eso ya cada uno, ¿no? Pero el hecho de tener más sexo es lo típico. Sí. Los hombres fardan de tener sexo. Sí, ¿no? Entonces, eres más victorioso. una persona que pueda abrir una aplicación y tener sexo a los 10 minutos, socialmente, yo considero que está bien aceptada. Sí. Porque ser atractivo, todo esto como que te empodera, ¿no? Bueno, depende también esto de muchas cosas, de hombres, de mujeres, ¿no? O sea, depende del género, orientación sexual también, Claro, ¿no? porque o sea, en hombres te empodera, pero en mujeres a veces te da una percepción negativa. claro, o sea, lamentablemente, que esto supongo que igual se puede poner un pip, pero la palabra también sigue existiendo como un insulto en la juventud, ¿no? O sea, esto pasa. Estamos amparados por un machismo incipiente, está claro, y Totalmente. por un mundo que sigue siendo, por desgracia, súper patriarcal. Pero, por ejemplo, ahora volviendo a lo que decías, si hay afecto, ¿no? en los encuentros sexuales, desde mi punto de vista, cuando alguien comparte sexualidad con otra persona, igual no digo que estés buscando enamorarte de esta persona o crear un vínculo, no un vínculo amoroso profundo, ¿no? Pero hay un contacto humano, hay un momento de conexión en el que, bueno, se comparte una intimidad que también puede ser cariñosa y que dentro de todo, por lo que también escucho mucha gente, también es lo agradable, ¿no? O sea, no voy a decirte que igual, por ejemplo, el quedarte un rato pues acariciándote con otras personas es como lo más agradable, pero igual sí, o sea, es como un momento simplemente como de conexión corporal y de disfrute con otra persona. De compartir intimidad. De compartir una intimidad. Porque entonces ya no es solo puramente fisiológico. No. Tú te quedas ahí, o sea, hay algo más, hay una esfera de afecto, ¿no? Que estás compartiendo. Claro, aunque sea por una noche, pero... Claro, claro, porque si no te pienso, tú lo decías, ¿no? Sería igual un aparato sexual o un Satisfyer o lo que sea que una persona, y siempre hay algo más cuando estás con una persona, ¿no? Porque le damos el mismo valor, le damos como mucho más valor a todo lo que es sexual puramente, hablamos de los preliminares, como esa parte previa y tal, pero nunca hablamos del post. Y en cambio yo creo que se empieza a hablar ya de la sexología y de unas perspectivas más feministas de los cuidados cuando acaba el sexo también son importantes. O sea, no vale lo de irte después de tener sexo con alguien, por lo menos preguntarle cómo está, si le ha sentado bien, si está a gusto, o si te vas, dar una explicación de por qué te vas, porque tienes prisa, por lo que sea. Bueno, justamente ahí voy a añadir algo con lo de preliminares. Desde la sexología, la palabra preliminares la voy a aclarar acá porque siempre se consideró que los preliminares eran pues, la estimulación pues, tocándote, ¿no? El sexo oral, ¿no? Como el petting, todo esto se consideran preliminares. Pero desde la sexología no lo llamamos más preliminares a esto porque esto también es sexo, ¿no? Por ejemplo, entre dos mujeres en las que no hay quizás penetración necesariamente en un encuentro sexual, claro. También es un encuentro sexual cuando hay sexo oral solamente o tocamientos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, podemos decir que preliminar podríamos hablar del momento previo quizás al que empiece un momento sexual. Pero, por ejemplo, desde la sexología, ¿un beso podría ser sexo también? Es que esta pregunta, o sea, yo me la pregunto mucho, ¿no? Porque cuando hablamos de qué es sexo, hay veces que hemos estado en encuentros sexuales, por ejemplo, en el punto de tener penetración con otra persona y que tu mente esté completamente desconectada de lo que está pasando versus a veces te has visto con una persona, has tenido una conversación, estás sentado en un bar hablando y solamente hablando y que ese momento sea mucho más erótico que estar en un encuentro sexual con penetración. Es muy interesante. Entonces, ¿qué es sexo? No lo sé, porque para mí, o sea, a nivel personal, pienso que es más sexual un momento que estás erotizado también mentalmente y que ese momento es como... que no igual a veces cuando estás teniendo un sexo y estás pensando en lo que tengo que hacer mañana. Y atando con esto, y ahora vamos a una parte de la entrevista, ¿no? Que con Cristian y Raúl preparándolo decíamos, hay que ir un poco más en profundidad porque estas cosas a lo mejor más o menos te las has preguntado, aunque ahora nos puede dar un punto de vista antes de la psicología, ¿no? Pero también hay que preguntar por una cosa que nosotros ya hemos empezado a hablar en muchos podcasts, ¿no? De es que no todo el mundo, ya lo estás adelantando, vive la sexualidad igual. Y qué es sexo o no, pues depende de la persona, ¿no? Y sabemos que hay muchas personas que lo viven pues fuera de la normatividad. Y
Y claro, ¿qué pasa con esas personas que a lo mejor no pueden tener sexo? Porque existen cuerpos que no pueden tener sexo. No sé si has tenido algún caso, pero claro, entonces lo que a lo mejor tú pensarías que es simplemente afecto, que son no, quizás para ellos sí que es sexo ese momento, ¿no? Porque no pueden tenerlo. No he tenido ningún caso, tampoco no de cerca realmente, pero por algunas veces que he leído, por ejemplo, personas que tienen parálisis corporales, ¿no? Y demás, como también incluso la estimulación pues, de las orejas, ¿no? O sea, como del sentir algo en diferentes partes del cuerpo. Es que, o sea, también la sexualidad que vivimos nosotros no es una sexualidad muy genitalizada, o sea, es como que nos centramos en los genitales como punto máximo de placer, ¿no? Cuando en nuestro cuerpo hay muchas zonas erógenas también, ¿no? Que también pueden ser muy sexys y muy estimulantes, ¿no? Al final, no sé, ya no te hablo de los pies, que igual para alguien que le gustan los pies, ¿no? Hablamos te preguntaremos luego, sí. Del fetichismo. Pero bueno, o sea, la sexualidad también creo que hay una gran parte del erotismo que es un juego mental, que también se pueden experimentar estas sensaciones sin quizás tener una estimulación genital, ¿no? Totalmente. Pero tampoco tengo muchísima información sobre este campo porque no... No, pero creo que sí que es importante hablarlo, ¿sabes? Porque a veces, como todo en la vida, ¿no? Pues nos centramos en lo que es la norma y lo que Sí, no por entra, supuesto. pues no pensamos, no hablamos y no existe. Claro, hay personas que no tienen sexo nunca. De ningún tipo, ni, o sea, en toda la esfera que es amplísima, ¿no? Y hay gente que vive relegada a la ausencia de la práctica, Sí. ¿no? Y del afecto, ¿no? Porque claro, ojalá solo fuera fisiológico el sexo, pero como hemos hablado y venimos hablando, tiene un componente social súper fuerte, y un componente psicológico súper fuerte, incluso te diría casi espiritual, ¿no? De cómo te sientes Sí. tú validado como persona respecto al sexo, a las parejas que tengas o no dejes de tener, o las experiencias de intimidad que tengas, ¿no? Porque hay experiencias de intimidad que por las razones que sea, por la sociedad como está montada, ¿no? Porque al final tenemos las cartas que tenemos, ¿no? Tú no puedes tener con un amigo o con una amiga, ¿no? Hay experiencias vitales íntimas que están reservadas únicamente a la vinculación sexual. Y hay personas que no las experimentan nunca. Y claro, es importante mencionarlo porque, como venimos hablando, ¿no? Es una variable troncal de la vida. Entonces, las personas pierden una pata de su silla, ¿no? Es interesante porque, claro, un poco quizás polémico, pero ¿cómo podrían acceder o cómo, no sé, qué podemos hacer para estabilizar un poco esa norma en la que hay una hegemonía y hay gente que se queda fuera, ¿no? De esas experiencias? Es una pregunta difícil ahora, no sé si la resolveremos en este No podcast. una respuesta que no solucione la vida, porque es difícil, ¿eh? Pero bueno, es interesante el debate. Es que, o sea, ahí se me vienen como muchas informaciones, ¿no? Por ejemplo, de trabajadores sexuales, ¿no? O sea, o personas que igual también tienen un acercamiento a este tipo de colectivo, ¿no? Como, bueno, como un trabajo también, como un trabajo sexual. Ahí, o sea, también en todo el ámbito de trabajo sexual hay muchas opiniones y es un debate muy grande. Yo quizás a nivel personal, por ejemplo, también me había considerado abolicionista durante mucho tiempo. Y no es que ahora no lo sea, pero tengo pacientes que son trabajadoras sexuales y también entendiendo y viendo el punto de vista que tienen, bueno, esto me ha abierto bastante también la mente a estigmas que yo tenía también sobre lo que implica el trabajo sexual, ¿no? Entonces, que pudiera ser, por ejemplo, no sé, algo que alguien podría plantearse como un trabajo, puede ser interesante, no lo sé. No lo sé, pero también es verdad que tenemos derecho, ¿no? O sea, a nivel social, digamos, es un derecho poder vivir nuestra sexualidad, o sea, que pueda tener acceso a mi sexualidad, ¿no? Pero al final, que te pase o no te pase, tampoco puede ser como un derecho, ¿no? O sea, a nivel social. No sé, no sé si me estoy expresando, sí, ¿no? yo creo que un derecho no es como tal, ¿no? Como debería ser la vivienda, aunque bueno, es otro tema. Pero sí que es verdad que no podemos obviarlo, no podemos obviar que es una variable troncal de nuestra vida, ¿no? Porque Sí, muchas sí. veces se habla del sexo banalmente, ¿no? Y se habla del sexo banalmente desde el privilegio, ¿no? La persona que tenga mucho sexo, la persona que tenga pareja quizás, o que haya tenido muchas, ¿no?
y que lo asuma como una normalidad. Pero claro, no puede conectar con una persona que no ha tenido nunca esas experiencias. Entonces, decir que es derecho, que es una palabra muy fuerte, porque creo que no lo es, pero derecho social, si eso existe, ¿no? Como has comentado, sí que tiene sentido, porque nosotros lo proyectamos. Es decir, si no queremos, o si creemos que el sexo no es tan importante y que realmente esas personas que no lo tienen, pues da igual que no lo tengan, ¿no? Que se masturben y hasta si pueden, y si no, pues mira. Claro, porque hay gente que no puede masturbarse. Claro, Sí, es que hay claro. gente que no puede ni masturbarse. Y si no puede masturbarse, pues bueno, es lo que hay. Entonces, ¿por qué toda nuestra narrativa histórica viene mediada por lo sexual? Pues es imposible poder escuchar música sin escuchar lo sexual. Es imposible ver películas Sí, sí. sin que haya sexo. Es imposible, no sé, todo el mundo habla de sus victorias en el sexo y sus derrotas en el sexo también. Y es como, ostras, es imposible huir de eso. Pero no lo señalamos como algo importante, mediado por el ocultismo que tiene también, de que parece que si lo practicamos somos sucios o estamos haciendo algo que no debemos hacer, ¿no? Muchas veces. Es como una paradoja, ¿no? Es complicado. Es un tema complicado, sí, sí. Pero bueno, está bien también darle voz, o sea, de que hay mucha gente, porque bueno, al final, siempre desde el privilegio, lo que está fuera de mi realidad es difícil de contemplar, ¿no? O sea, al final, lo que no estoy viviendo, o sea, pues es que ni lo pienso, ¿no? Claro. O sea, como que ni se me ocurre, ¿no? Pero bueno, es también como sucede, ¿no? Que hoy en día también hay mucha violencia sexual también en muchas niñas que se les practica la ablación Sí. en otros países, ¿no? Digamos que si no contemplamos que estas realidades están sucediendo también en el mismo momento, también es difícil a veces hablar como, no sé. Claro, yo creo que lo que sería ideal es que también algún día, y además de este llamamiento, ¿no? Si alguien que haya podido vivir en primera persona esto y pueda venir a hablar del tema, porque también lo que nos gusta en parte de este podcast es pues, abrirlo a mucha gente, ¿no? Igual que otros expertos en sexología, pues que a lo mejor venga alguien que haya vivido esta parte del sexo, que le haya podido afectar a su salud y a su bienestar y que quiera explicar su experiencia. Eso sería magnífico. Yo te voy a hacer una pregunta más sencilla, que a lo mejor sí que no sé si resolveremos, pero nos puede dar alguna idea. Hay muchos fetiches, ¿no? Y es algo que también se habla muy poco, que es súper tabú. Y hay mucha gente que le puede excitar que la orina, que te puede excitar los pies, que te puede excitar los roles de sumisión, dominación, ¿no? Vamos a poner ejemplo de estos últimos. ¿Por qué también esto es tan tabú? ¿Cómo cuando te lo explican? ¿Cómo lo vives tú como terapeuta? ¿Cómo alguien puede abrirse a su pareja, ¿no? Si es algo que me excita y que me gustaría practicar en pareja, pues esto a lo mejor sí que, no sé, tampoco es un derecho, pero puede ser un deseo y debería poder expresarlo, ¿no? Pero también es algo, está como el sexo aquí súper tapado y esto aún más tapado y existe. Existe muchísimo. O sea, las fantasías sexuales, cada uno tiene las suyas, ¿no? Y esto, por ejemplo, es algo que en terapia quizás pocas veces lo he hablado como es que tengo esta fantasía y me pesa mucho tenerla, ¿no? O sea, sino que es como, bueno, o sea, si en algún punto hay alguna duda en relación a las fantasías sexuales, es que las fantasías son fantasías, ¿vale? Y lo que a mí me guste o me pueda parecer excitante mentalmente no significa que llevarlo a la práctica me pueda gustar, eso es otra, ¿no? Por ejemplo, en relación a roles de dominación, sumisión, etcétera, hay muchas mujeres que igual se pueden sentir atraídas sexualmente por la idea de simular lo que es una agresión sexual, ¿no? Simular, obviamente, ¿no? O sea, eso me puede parecer excitante, pero luego pienso, ¿cómo me va a gustar esto, no? O sea, porque al final estamos hablando de contextos y estamos hablando de que en la mayoría de personas que, por ejemplo, experimentan y viven fetiches o viven, yo qué sé, dentro de las prácticas BDSM, que es bondage, sumisión, dominación, no me sale la otra ahora, masoquismo, eso. Todo esto hay muchísimo, normalmente son prácticas que hay muchísimo consentimiento y hay mucha comunicación sobre lo que sí y lo que no. Por ejemplo, si dentro de mi juego de rol decir, ay, no lo hagas, forma parte del juego, pues esa no es una palabra roja, ¿no? Hay que tener un vocabulario de cosas que son hay fuera códigos, de contexto. ¿no? Exacto. Dentro de... O sea, pues yo qué sé, no sé, ventilador, ¿no? O sea, como para entender que, vale, esto no tiene nada que ver con este juego de rol que está sucediendo, ¿no? Incluso hay en prácticas de mucha violencia, ¿no? Tengo entendido que hay incluso después un aftercare, ¿no? Está como pautado, ¿no? Porque, claro, es una violencia ficticia,
no es real, ¿no? No se puede vivir como violencia cuando tú mismo la deseas y es totalmente pautado. Es como una obra de teatro para satisfacer una fantasía que puedas tener, ¿no? Sí, total, pero también, claro, despierta cosas, ¿no? O sea, el haber estado en una situación sexual que es probablemente incluso violenta, altamente violenta en algún punto, ¿no? ¿Cómo me quedo luego de esto? Porque al final lo he experimentado, o sea, es broma, ¿eh? Esto es todo broma, pero lo he vivido, ¿no? O sea, y quizás he tenido a mi pareja sexual comportándose de una manera agresiva o diciéndome ciertas cosas que aunque luego sé que no están bien, ¿no? O bueno, no están bien, o sea, que no querría que me las dijera fuera de este contexto, claro, que está pautado. Bueno, necesito como se puede llegar a necesitar como bueno, pues acoger a la situación, ¿no? Y sentir este aftercare. Claro, porque lo que marca que sea violencia o no, más allá de lo que podamos vivir de manera subjetiva, ¿no? O a posteriori, es el hecho del marco de afecto que pueda haber, ¿no? Porque tú para poder pautar con alguien una situación de violencia tienes que tener una relación afectiva profunda. Sí y no, tiene que haber una relación de confianza. O sea, de confianza pienso que sí, principalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo conozco a alguien de cero, ¿no? Una noche, y quiero, por ejemplo, llegar a ciertos niveles de agresividad, digamos, en el vínculo, tengo que confiar que la otra persona va a parar cuando yo se lo pida, claro, por ejemplo, o como que entiende cuáles son los límites. Entonces, creo que no necesariamente tiene que haber amor, ¿no? Pero sí confianza en que voy a estar quizás sin poder hablar, atada o atado completamente, y que vas a entender cuando no quiero más, ¿no? O sea, y eso, bueno, también la otra persona, o sea, con toda la violencia sexual que hay en el mundo, ¿no? O sea, dejarte tan en las manos de otra persona es mucha confianza. Y antes de entrar a la última parte, ahora que hablas de este tema de violencia, ¿qué pasa con, claro, el porno ha reconfigurado también todo un poco estas fantasías, ¿no? Que tú dices, estas fantasías que están muy pactadas, pero claro, como en el porno vemos a veces que llega el hombre, ¡pam!, te tiro y te hago de todo con una seguridad máxima y una dominación máxima sin consentimiento, que sí que lo hay, porque en el porno hay consentimiento probablemente, pero en el vídeo no se ve el consentimiento. Claro. Nos ha reconfigurado un poco nuestro ideario o sí, nuestras ideas sobre sexualidad. Sí, sí. O sea, a ver, al final, por ejemplo, nuestras fantasías sexuales y lo que nos pone y lo que no nos pone, no te sé decir por qué es, ¿no? O sea, no sé si es porque quizás cuando estaba en primero de primaria vi a alguien que era rubio y pensé, vale, me gusta la gente rubia, ¿no? Me estoy inventando, ¿no? O sea, es algo que se va configurando en nuestra vida a través de diferentes estímulos que vamos teniendo y bueno, sin más. O sea, sucede, no tiene por qué tener una explicación lógica, ¿vale? Lo que sí es que es importante que todo lo que hagamos sea legal, ¿no? O sea, por ejemplo, me puede gustar mucho la idea de exhibirme físicamente, pero si lo hago depende de alguien que no quiere que lo haga, pues igual eso es ilegal, ¿no? Entonces, digamos que el margen, digamos, es el consentimiento, ¿no? Y la legalidad dentro de lo que queramos hacer. Pero ahora, como volviendo a tu pregunta, ¿me la puedes repetir de nuevo? El porno. El porno, bueno, perdón. El porno, si nosotros miramos, hace años atrás el porno era, pues yo qué sé, fantasía sexual de un trío, lo hacemos en la cocina, lo hacemos en el coche, o no, como el tipo de fantasías, quizás estábamos hablando, por ejemplo, fantasías de número de personas, de roles de las personas, pues yo que sé, enfermera, ¿no? De contextos, de espacios, ¿no? O sea, igual iban como más por acá el tipo de fantasías sexuales. Hoy en día lo que hablamos se le llama pornografía hegemónica, que es una pornografía donde la excitación principalmente viene de la dominación del hombre y la violencia del hombre hacia el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, todo lo que es la falta de consentimiento, la violencia, ver cómo ellas están sufriendo o cómo son ellos los que disfrutan, mucha cantidad de hombres ejerciendo pues como dominancia con una mujer, ¿no? Todo esto reconfigura nuestro deseo sexual porque al final el primer contacto que tienen los niños y niñas hoy en día con la pornografía son los 8 años igual, con un uso habitual a partir de los 12 años. Sí. Entonces, si esto es lo que yo veo como un estímulo, estoy viendo una realidad, aparte que no existe. Estoy viendo cuerpos exagerados, tamaños de pene, ¿no? O sea, por ejemplo, que claro, o sea, es que es el porno, es ficción, ¿no? Estoy viendo relaciones sexuales que duran mucho tiempo, que suceden como cosas, ¿no? Es como muy estimulantes. Mucha cantidad de gente, demás, ¿no? O sea, y mucha violencia hacia la mujer. Entonces, esto, al final,
O sea, puede ir directamente hacia lo que me gusta y lo que no, ¿no? Porque al final, por ejemplo, si miramos el cine en general, una película de acción, ¿no? Una película que tiene como muchas luces, muchas escenas que son muy estimulantes, pues probablemente este tipo de películas versus una película que es más contemplativa, ¿no? Que se ven como más paisajes, ¿no? O sea, son películas menos populares también, ¿no? Claro. Porque nos llama la atención esto de la dopamina también, ¿no? Como todo esto. Claro. Bueno, porque yo creo que vivimos, al final, el porno lo genera una industria, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Y como vivimos en una época de máximo estímulo, ¿no? Lo digo un poco con las películas, con lo que has dicho, ¿no? Antes veíamos películas sin nada de CGI ni efectos especiales, la gente las veía. Ahora, hace poco salió Matt Damon hablando de que para guiones de Netflix o de plataformas, que tienen el guión que en los plots, o sea, en los diferentes puntos de la narrativa, tienen que recordar lo que está pasando, porque dan por hecho que estamos con el móvil. Sí. Entonces, ligándolo con eso, claro, si enfocamos la pornografía, yo me imagino, no, esto sabes mucho más tú, pero en los años, ya que sé, 70, 80, a lo mejor la gente tenía una revista, tenía tal, y veía una persona, ya que sé, en bañador, ¿no? Ahora tiene tanto acceso y es tan fácil ver 1000 vídeos en un día, que es como que la industria, para mantenerte atado, necesita esos picos que hemos comentado. Buscas cada vez más, Sí. cada vez Y más. cada vez necesitas más excitación, porque todo lo has visto ya. Entonces, entramos en dinámicas que son perjudiciales. Es que claro, por ejemplo, perdone que No. esto me ha pasado con pacientes de contarme que igual, por ejemplo, para masturbarse tienen 5 vídeos abiertos, ¿vale? O sea, 5 vídeos abiertos que van mirando, pum, 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 vale, pum, y consigo. Esto lo trasladamos a una persona con la que vayas a ligar un día normal, o sea, digo, no sé, que no tenga, no sé, me puedo imaginar un pene gigante o, no sé, un cuerpo como de, yo qué sé, pechos grandes, o, no sé, una chica igual, por ejemplo, con la que vayas a ligar, pues que no tenga el típico cuerpo igual que te venden dentro de la pornografía, o que no pueda hacer ese tipo de felaciones, o que no haga ese sexo anal, ¿no? O sea, que tenga... O el squirt. Yo conocí una clase de cuarto de la ESO, si no me equivoco, que se pensaba que era una práctica súper habitual, ¿sabes? Claro. Que todo el mundo hacía squirt. Y claro, es algo inusual, hasta donde yo sé. Sí, no, o sea, a muchas mujeres les pasa, pero a muchísimas no. Y mucha gente piensa que la única manera de tener orgasmos es a través del squirt, claro. Y eso no es así. O sea, un orgasmo es un orgasmo y el squirt puede ser placentero o no, ¿no? Claro que hace falta mucho trabajo de los sexólogos y las sexólogas, porque la gente está muy mal informada, seguro. Totalmente. Es que sí, en esto, bueno, entonces al final es difícil a veces, por ejemplo, recibir satisfacción o llegar incluso al orgasmo en un encuentro sexual normal, que no sea algo como extremo como es en el porno, ¿no? O sea, donde hay olores, donde hay fluidos, donde hay pedos vaginales, o sea, no sé, donde te entra flato o te estás cansado de golpe. O sea, es que estas cosas no se ven. Humana, ¿no? Claro. Orquestada, ¿no? Exactamente. Y ya para acabar, que nos queda poquito tiempo, hacemos algunas como cosas que en el profesional hemos podido ver o sabemos, ¿no? Experiencias que a lo mejor hemos tenido como profesionales, y también si tuvieras que compartir alguna, de manera breve nos dices pues qué piensas. ¿Vale? La primera que te quería comentar es que, bueno, esto no lo hemos explicado, pero Agustina coincidió con nosotros cuando estudiamos en la universidad, y en esa época había esto que estaba tan de moda del informer, de buscar a tu crush, ¿no? Que decías, he visto una persona muy guapa en el tren, que iba vestida así, podéis saber, o sea, sabéis quién es, ¿no? Y esa persona pues quizás te contestaba mediante ese Instagram, esa plataforma. Pues apareció uno, que no sé si tú lo conocías, ¿no? Que se llamaba WAPX, que lo que hacían era buscar parejas sexuales, se acabó cancelando porque aquello se fue un poco de madre, ¿no? Pero a lo mejor la gente ponía, a mí me gusta mucho que me chupen los pies, ¿a alguien le gustaría? O a mí me gusta mucho lo que tú decías, ¿no? El sexo puntual, sin dar explicaciones, y estar en el lavabo a las 11 para practicar una felación. Y la gente, pues si contestaba, iba, o... Claro, se empezaron a ver dinámicas así. Y curiosamente se cerró y se veía como una locura. Pero claro, vuelve a ser eso, ¿no? Bueno, ¿o qué piensas tú, no? Yo me recuerdo un poco lo que hablamos al principio del tabú ese, ¿no? De que todo esto, qué loco diciendo eso por allí, ¿no? Bueno, es que al final en redes sociales como Instagram están totalmente capadas, o sea, es terrible, ¿no? Me refiero, hay tanta violencia y escuchas a cada político decir cada cosa, pero decimos, a mí me pone esto y bueno, qué locura, ¿no? O sea...
Podemos ver cuerpos de mujeres ultra sexualizados a pesar de que no sea contenido pornográfico, pero igual, por ejemplo, yo mismo como profesional, hay palabras que no puedo decir en un video educativo. Hay cosas que no puedo decir, por ejemplo, igual no puedo escribir pene o penetración porque te borran el video. Aquí puedes decir lo que quieras. Perfecto. ¡Qué bien! Pero no, o sea, ¿no? Entonces es esta doble moral y en esto, al final, o sea, es que todas las prácticas que tengan consentimiento y que sea algo que sea deseado por las dos o todas las personas que formen parte de esta práctica, no hay problema. Sea lo raro que nos pueda parecer bajo el prisma de lo que a mí me gusta, ¿no? Totalmente. Yo iba, bueno... Adelante. Sí, quería comentar un caso que me pareció muy interesante traerlo aquí. Es un caso que tuve hace años y estuve haciendo mucha investigación al respecto, ¿no? Para poderlo tratar. Hay una serie de páginas, ¿vale? En las cuales, bueno, no sé si conoces Chatroulette o Omegle y similares, ¿no? Que son de videollamadas aleatorias, ¿no? Con personas, ¿no? Pues hay opción a chat, me parece también, y puedes verte. Pues, vale, pues hay una en concreto que no mencionaré, ¿vale? Pero que, bueno, pues hay chicas que están trabajando porque ganan dinero del tiempo que pasan con los hombres, con personas. De juntan con hombres, pueden hablar o pueden tener algún tipo de contacto sexual o de cibersexo, ¿no? Pero hagan lo que hagan, el tiempo que estén, no están cobrando, ¿no? Y hay otras chicas que simplemente entran allí, por curiosidad o lo que sea, y hacen lo mismo. Estuve en paciente que él, bueno, tiene obesidad mórbida y demás, y le había traído pues unas dificultades, ¿no? Pues para encontrar pareja y lo que le sucedió fue que se enamoró de una chica de ahí. Y esa chica estaba ganando dinero y tenían citas, o sea, y él lo vivió muy intensamente, pues al punto, ¿no? Ligándolo con lo que ya has dicho al principio, ¿no? De que se convirtió para él en una adicción, llegando a gastarse miles de euros, ¿no? O muchísimo dinero, no lo sé. Y claro, entonces, esto marca, yo creo, ahora dejo hablar, pero marca un poco lo que nos importa y lo que necesitamos, no solo es afecto, sino el sexo en nuestra vida, hasta el punto de poder incluso llevar a la ruina a una persona, ¿no? Económicamente, ¿no? Por suerte no, pero podría haber pasado, ¿no? Pues llega un punto que dices, es que lo necesito en mi vida, ¿no? Hay un craving, ¿no? Que es una demanda fisiológica, como has comentado antes, pero también social, ¿no? De la necesidad. Bueno, es que al final es la historia de la vida, no sé, la prostitución, ¿no? Me refiero, existe porque hay también mucha demanda, ¿no? Entonces, en esto lo que veo es que es una prostitución, pero digamos online, básicamente, ¿no? O sea, bueno, igual la otra persona pues no está poniendo su cuerpo y exponiéndolo directamente en persona, ¿no? Pero, no sé, es que las personas trabajan, bueno, no que trabajan, ¿no? Pero las personas tienen necesidades, ¿no? Muchas veces de tener un acercamiento afectivo, un acercamiento sexual, y luego hay personas que están interesadas en el dinero que les puedan ofrecer, ¿no? Entonces es un intercambio que sucede mucho y bueno, podemos pensar en este caso, ¿no? Como qué pena que estuviera pagando por estar con esta chica de manera online. Pero en la historia de la vida vemos a muchísimos hombres, por ejemplo, que están con mujeres a su lado también por el dinero o el poder que tienen estos hombres, ¿no? O sea, lo vemos muchas veces en casos de, no sé, cualquier hombre famoso, futbolista, hombre con muchísimo dinero. Muchísimas veces vemos que salen con chicas mucho más jóvenes o con chicas que podríamos pensar que son mucho más guapas ¿no? O sea, como... Total. Como bueno, porque al final hay un intercambio ahí de lo que es el poder de un lado y el del otro, ¿no? O sea, qué es lo que yo te estoy dando y qué es lo que me estás dando vos, ¿no? Y la belleza, la sexualidad, la compañía es un bien muy preciado, que mucha gente lo quiere pagar y hay gente que lo puede pagar. Vale, y ahora me vuelvo a saltar el guión porque se me ocurre una pregunta que podría ser muy guapa para esta sección. Seguro que lo conoces, ¿no? En el programa que era La Resistencia y la Revuelta, hacen la pregunta siempre al acabar el entrevistado y hace unos pocos meses está habiendo con mucho debate de si está bien hacerla o no, de cuánto sexo has tenido el último mes, de cuantificar eso. Y es verdad que luego dices, vale, pero como te decía, no es solo sexo, pues la masturbación, el petting. Pero claro, volvemos como a... Es divertido, es un programa de humor, ¿no? No Sí, es sí. como para tensionar al programa, pero
Claro, ¿tú qué piensas como sexóloga? ¿Es una programa que una pregunta, perdón, que a nivel educativo quizás también juega un poco el papel contrario, ¿no? De buscar cuantificar eso o claro, es también chulo que la masturbación le dan un peso, pero vale menos que el sexo, como que tiene menos mérito masturbarse, ¿no? Sí, o sea, eso es real, ¿no? Como que la gente socialmente piensa que tiene menos mérito masturbarse que no ligar con otra persona que al final tiene pues esta validación del otro lado, como, ¿no? Esta consideración social. A ver, cuantificar es algo que la gente hace y puede servir como presión, la verdad. Eso puede llegar a ser un problema, ¿no? Porque si yo veo que otra persona lo hace con su pareja cada semana y yo con la mía no, igual me entro a pensar, igual está mal lo que me está pasando a mí, ¿no? Entonces, la cuantificación puede servir como presión. Si es una pregunta como divertida y en este punto, o sea, no le veo tampoco como mucha más gravedad, digamos, pero sí que es verdad que, bueno, no sé, también es una pregunta íntima preguntarle a alguien cuánto sexo ha tenido, ¿no? Porque... Me pienso que me han entrevistado de muchas edades, cuando llega el señor actor de 60 años, es muy diferente cuando llega Mario Casas, ¿no? Claro, y que es una pregunta también muy morbosa, ¿no? Porque al final también existe esta comparación y esta proyección, ¿no? Porque probablemente si Mario Casas, ¿vale? Dice... Pues yo tuve sexo en este enero 20 veces, ¿no? Y estamos a día 25. ¡Qué bien!, ¿no? Y aparte me lo imagino y me resulta agradable. Ya. Pero ahora viene cualquier otro personaje que no sea físicamente tan sexualmente atractivo o bien considerado socialmente y te dice, pues tuve sexo 25 veces. Y es como, no, una señora mayor, porque no, o sea, hablamos de... pues lo que es una mujer y un hombre mayor depende cómo también tiene su qué, ¿no? Pero una mujer más mayor no está tan sexualizada. Ligándolo con eso es que es muy interesante lo que dices, porque claro, el sexo viene restringido, ¿no? por muchos factores, ¿no? Y uno de ellos, y es que lo que nos cuenta también, es un caso que lo vimos y dijimos, esto lo tenemos que preguntar a Agur. Es un caso de un documental que se llama Clip Cam, que te lo recomiendo que lo veas porque es genial, no te voy a hacer spoilers. Pero uno de los casos que menciona es una mujer que tenía parálisis total y, bueno, ella acude al médico por ciertos malestares en el órgano sexual y demás, en la vagina, y le extirparon el apéndice cuando lo que tenía era una ITS. Y no lo investigaron. O sea, no harían, por ejemplo, si una persona normotípica o hegemónica hubiera ido, le hubieran hecho pues, una serie de pruebas, ¿no? Y hubieran dicho, vale, pues tienes una candidiasis, ¿no? O lo que tuviera. Sí. Pero en su caso no se lo hicieron porque daban por hecho que como no tenía parálisis, que no tenía relaciones sexuales. Y que era imposible que lo tuviera. Y las tenía. Entonces, damos por hecho que hay ciertas personas que no son sexuales, ¿no? Y les robamos la posibilidad de tenerlo, ¿no? Y lo que tú dices, nos sorprende incluso, ¿no? Una persona mayor, una persona a lo mejor en silla de ruedas, una persona... Y son sexuales, porque son humanas. No, por supuesto, no. Así, por ejemplo, con las... Bueno, a ver, la otra vez escuché que decían que los viajes del inserso, que la gente se lo pasa bien, ¿no? Y yo pensé, wow, claro, o sea, me refiero, es que qué divertido, ¿no? Al final también, cuando la gente no está también en una etapa reproductiva y, digamos, por ejemplo, no existe el riesgo de embarazo o ya el cuerpo no lo interpretamos de la misma manera que cuando somos jóvenes, sino como hay otra madurez muchas veces dentro de la sexualidad, puede convertirse en un punto muy divertido también para vivir, ¿no? Y desde otra libertad, quizás. Y es fantástico que pueda ser así. Por supuesto. Porque la gente no se muere a los 60. No. Y antes de cerrar, una última, antes de hacer el famoso test de Mandy, bueno, aún no es famoso, pero lo será. Esas actitudes. Para que también te hagas un poco de publicidad, te queríamos preguntar que este proyecto tan chulo que tienen, ¿no? Que hemos estado investigando y que quien quiera en redes sociales puede conocer más, ¿no? Que es el Hotspot. Sí, bueno, pues el Hotspot es un proyecto que tengo que... Hotspot viene a ser una palabra que significa un lugar donde se comparte conexión de internet normalmente. Pues para mí el Hotspot es un lugar donde se comparte una conexión y es un lugar donde la gente puede conocerse en persona. Es un evento para que gente que está soltera o disponible emocionalmente, o sea, que pueda conocer a otra gente, pueda venir, y es un evento donde mezclo a chicos, chicas, o sea, lo que pueda, haciendo como pequeñas citas también, no como un speed dating, pero no tan así, porque la idea también es que hayan varias actividades en grupo y que puedas hacerte y conocer a gente que también esté soltera y con ganas de hacer planes de solteros, ¿no? Como antes justamente decías, ¿no? Que llega un punto también en una edad donde mucha gente tiene pareja y hay planes que igual
cambian cuando te relacionas con gente que tiene pareja versus cuando te relacionas con gente que también está en la misma dinámica de querer conocer a más gente, ¿no? Entonces, el evento es para que conozcamos a gente no solo en el ámbito sexoafectivo, pero sino que te puedas hacer amigos, y si es también en el ámbito sexoafectivo, pues fantástico. Me parece fantástico, me parece muy interesante. Qué que ojalá guay. la gente pueda verlo Qué guay. y ver qué más El se, o hotspot, cuándo se hace y todo eso. Muy bien, tengo una hora en breves, así que... Vale, Muy y ahora bien. sí, acabamos. Preguntas breves, intentamos respuestas breves dentro de lo Venga, posible. dale. ¿Vale? Bueno, y si alguno no quieres Vale. responderla, el Roger la corta. Vale, la primera pregunta. Si Agustina Orsi no fuera ni psicóloga ni sexóloga, ¿a qué se dedicaría? Creo que me encantaría hacer algo artístico, la verdad. Pues no sé pintar, ni mucho menos, ¿eh? pero me encantaría poder saber pintar o, no sé, o hacer algo manual. Eso me gusta, creo que me gustaría mucho. A mí me da vibes de pintora o algo ¿Ah, así. sí? Sí, sí. Como que se te ve creativa. Ay, qué bien, gracias. Vale. Si pudieras proyectarte a futuro, ¿cómo ves la humanidad de aquí a 30 años? ¿Puedes hablar de sexología o de lo que quieras? A ver, Jodido. o sea, no quiero ser pesimista, ¿eh? Pero bueno, el mundo está complicado, ¿no? Y al final veo que también pues, hay mucha división entre opiniones políticas diferentes también, ¿no? Y creo que va a haber cada vez una segregación también más culturalmente entre personas, ¿no? O sea, también la inteligencia artificial y demás. La otra vez estaba escuchando en un podcast que una mujer decía que la inteligencia artificial lo que va a hacer es que va a ser para los pobres, ¿no? O sea, va a ser para la gente que no tenga acceso a pensar y poder desarrollar un poco más un análisis, un pensamiento crítico. Y que la gente que esté en posiciones de poder no va a usar la inteligencia artificial como para pensar, sino para otras cosas, ¿no? Entonces me parece que puede llegar a ser complicado y que puede haber una diferencia, no sé. No sé si esta es la respuesta que estábamos esperando, pero... No hay respuestas buenas o malas. También yo lo ligaba, si me dejas hacer un poco el... Dicen que no. No, vale, pues no me dejan. Ya te lo digo después. Estamos fuerísima, vale. La tercera es mi preferida. Si pudieras hacer un café con un personaje histórico, bueno, puede estar vivo también, ¿no? Pero alguien que sea como inaccesible ahora mismo, ¿con quién sería? Había pensado la respuesta sin que fuera un personaje histórico, pero Adelante. había Nos pensado vale. en mi tatarabuela, la verdad, sin que fuera un personaje histórico. Qué guay. Sí, porque Qué bueno, guay. ella nació en Polonia, era enfermera de guerra y demás, y se fue con mi abuelo para Argentina, ¿no? O sea, como bueno, Qué guay. mi bisabuela en realidad, no tatarabuela, pero sí. Qué guay, qué guay, qué guay. Como para entender un poco de dónde venimos, eso me gustaría. Y si tuvieras 1 millón de euros, que suponemos que no los tienes, ¿a qué los dedico? ¿Con qué lo invertirías o a qué lo dedicarías o qué estarías haciendo? O sea, creo que lo primero que haría sería comprarme una casa, un piso. O sea, Aquí en Barcelona estás ahí, ¿eh? claro, casi que tengo que pedir una hipoteca, ¿no? Pero bueno, creo que es una de las cosas que a la gente joven hoy en día que vivimos en Barcelona más nos preocupa, es la vivienda. Y me encantaría tener un piso, no te hablo, pero un piso que tenga luz natural, algo así. Y luego, creo que no sé, que me gustaría hacer proyectos, digamos. O sea, al final si en la vida no necesitáramos, bueno, a ver, 1 millón tampoco da para tanto como están las cosas, ¿no? Pero si en la vida no necesitáramos no necesitara yo trabajar, digamos, para poder vivir, haría cosas que me gustan solamente y quizás mantendría la mayoría de cosas que hago, pero sin la presión de pensar que lo hago por necesidad, ¿no? Al final, sino como también por el simplemente hecho de hacerlo, ¿no? Como que haría cosas sociales que me motivaran. Qué guay. Y la última, ¿con qué mensaje te gustaría que se quedara la gente después de esta charla o de este podcast? Que creo que la sexualidad es una parte que es muy importante para muchos de nosotros y que si sentimos que no sentimos bienestar, que no nos sentimos del todo cómodos y felices, que trabajemos en ello porque hay muchas cosas que se pueden acomodar y se puede vivir con menos culpa, con menos presión. Y a veces, no sé, sentirte acompañado por una profesional te puede ayudar a que todo sea un poquito más ligero. Pues... Con eso cerramos. Sí, ¿te lo has pasado bien? Mucho, chicos, Pues encantado de que gracias. estés aquí. Yo Qué creo que bien. saldrá contenido de gran valor. Qué ¿vale? bien, qué bien. Nos vemos en la próxima. Gracias.